Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 8 del paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Jaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hablar sobre la enseñanza del vocabulario en el programa L. La enseñanza de la nueva lengua es incompleta sin aprender el léxico. Mucha gente opina que basta con aprender el léxico y algunos tienen miedo de las largas listas de palabras. El aprendizaje de una lengua siempre está basado en los contenidos. Un enfoque integral, por tanto, es el resultado de la idea de que la utilización de los contenidos relevantes suele contribuir tanto a la mejora en la competencia lingüística como al desarrollo cognitivo, académico y social. La metodología enfatiza que la lengua es un medio para aprender contenidos y los contenidos son un recurso para aprender la lengua. Muy a menudo en la enseñanza de L en la India, los alumnos piden a los profesores una lista de vocabulario que luego traducen a su propia lengua y memorizan. Como docentes de L, los profesores necesitan crear una conciencia de que la memorización de los vocablos no es suficiente para adquirirlos. El aprendizaje en el contexto siempre será útil y eficaz en lugar del aprendizaje sin un contexto. Vamos a discutir las siguientes afirmaciones. 1. La enseñanza específica del vocabulario no es necesaria. Pueden consultarse los diccionarios. 2. La enseñanza específica del vocabulario es esencial más aún que la gramática. El nivel de conocimiento de un idioma lo da la cantidad de vocabulario que se conoce. 3. La única manera de enseñar vocabulario es repartir una lista antes de cada unidad para que la aprendan los estudiantes. 4. La enseñanza específica del vocabulario es fundamental y tan importante como la gramática. 5. El docente no debe permitir el uso del diccionario en la clase de L. 6. El conocimiento de la lengua materna del aprendiente es fundamental para enseñar vocabulario, ya que se puede traducir y así evitar pérdidas de tiempo y malentendidos. 7. No deben traducirse los vocablos. 8. El diccionario es una herramienta esencial para el aprendizaje de la nueva lengua. 9. El alumno debe aprender todos los vocablos que enseña el profesor en la clase. 10. El profesor debería enseñar todos los vocablos. 11. ¿Cuál es el límite de vocabulario que un alumno necesita aprender en una sesión? Todas estas preguntas alimentan una compleja discusión. Muy a menudo los profesores plantean el vocabulario como algo cuantificable y medible para cada sesión y nivel. Otros opinan que la enseñanza del vocabulario no es necesaria y que los alumnos pueden aprenderlo con la ayuda del diccionario. Analicemos ahora las palabras de Gil Fernández en el 2007, que pregunta si es realmente necesario que un profesor de idiomas sea fonetista. Desde un punto de vista práctico, no es posible enseñar ninguna lengua extranjera a ningún tipo de alumno, sean cuales sean los objetivos y el método, sin dedicar cierta atención a la pronunciación. Y una cierta atención a la pronunciación es fonética. Según Encina Alonso, llegamos a conocer una palabra o unidad léxica cuando 1. Somos capaces de pronunciarla, es decir, conocemos las características fonéticas del elemento léxico y podemos discriminarlo y producirlo. 2. Somos capaces de escribirla correctamente con una correcta ortografía. 3. Sabemos reconocerla de forma aislada y en combinación con otras al oírla o verla escrita. 4. Podemos recuperarla, viene a nuestra mente cuando la necesitemos. 5. Sabemos cómo funciona gramaticalmente, es decir, si es un verbo, sabemos la conjugación y su régimen preposicional, en el caso de los adjetivos, su concordancia, el orden que ocupa en la frase, palabras que pueden ir juntas, etc. 6. Conocemos todos sus significados importantes. 7. Sabemos utilizarla de forma apropiada en el contexto.
sabemos las connotaciones que tiene tanto geográficamente como socialmente. 8. Sabemos no abusar de ella en los actos de habla. El componente nocional se centra en las especificaciones de contenidos que tienen que ver en un sentido amplio con el significado. Se identifican una serie de categorías de carácter semántico-gramaticales concebidas como conceptos descriptivos generales que no se ajustan al concepto tradicional de palabra, sino que dan cuenta de la dimensión combinatoria del léxico. El concepto de noción trasciende el concepto tradicional de vocabulario. Se incluyen toda una serie de unidades léxicas plurivalentes como colocaciones y expresiones idiomáticas, sobre todo locuciones. El enfoque nociofuncional que se fue consolidando en los años 70 se basaba en la articulación de las funciones que presentan un tratamiento sistemático de las intenciones comunicativas del hablante y en las nociones, los conceptos a los que el hablante se refiere en un acto del habla. Las nociones generales son aquellas que un hablante puede necesitar en cualquiera que sea el contexto del acto de comunicación, por lo que están referidas a conceptos abstractos. Las nociones específicas son las que tienen que ver con detalles concretos del acto de comunicación, por ello se relacionan con interacciones, transacciones o temas determinados. En el tratamiento del material cabe distinguir construcciones y unidades léxicas. En las construcciones, la combinatoria que se señala no se aplica únicamente a una palabra, sino genéricamente, es decir, a cada una de las expresiones que abarca a nivel semántico. Por ejemplo, en nociones temporales, referencias generales, la construcción en mes-estación da a entender que cualquier mes o estación se combina con la preposición en. Las unidades léxicas aparecen agrupadas en series que corresponden a criterios semánticos, generalmente de sinonimia, pero también antonimia, hiperonimia, gradaciones, etc. Ejemplos de series: actual, reciente, contemporáneo; futuro, halagueño o desolador; a corto, medio o largo plazo. La inclusión de la combinatoria debe servir de ayuda para la correcta comprensión del significado, pero no es exhaustiva. A veces la combinación de una palabra clave es el criterio que subyace a una serie, soportar el peso, el calor o el frío. Los temas que se incluyen en el inventario de nociones específicas son solo una base de orientación general que puede servir de referencia a la hora de seleccionar y distribuir por niveles las unidades léxicas que precise para sus propios fines. Las series de exponentes responden a un criterio de selección basado en la variedad centro-norte peninsular española, aunque se han incluido especificaciones sobre variedades del español de América. Según el marco común, en su página 5, además el plan curricular de 2006, en su página 6, todos los cursos de IB y de Cambridge siempre dan una lista de temas para preparar el curso, aunque aporta una lista de palabras que también ayudan mucho a los alumnos. A la hora de enseñar el vocabulario, el profesor puede emplear actividades interesantes, audiovisuales, juegos como el ahorcado, etc. Pero memorizar el vocabulario sin un contexto no sirve de gran cosa porque se termina olvidando. Como la lengua española tiene mucho vocabulario que proviene del árabe, encontramos algunas semejanzas interesantes con el hindi. Por ejemplo, la palabra camise tiene su correspondencia en la palabra camisa en español. McCarthy clasificó los elementos que integran la competencia léxico-semántica en dos categorías: vocabulario abierto o clases abiertas, sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios, y conjuntos léxicos cerrados, días de la semana, meses del año, pesos, medidas, etc. Expresiones hechas compuestas por varias palabras que se aprenden y utilizan como un todo. Incluye a fórmulas de interacción social y de cortesía, apertura y cierre de la conversación, fórmulas expresivas, disculpa, agradecimientos, etc.,
fórmulas rituales, saludos, presentaciones, despedidas, interjecciones, marcadores de relaciones sociales. B. Unidades fraseológicas, colocaciones como oportunidad de oro, contraer matrimonio. Locuciones idiomáticas, nominales como mosquita muerta, adjetivas, de pelo en pecho. Verbales como lavarse las manos, adverbiales sin ton ni son, prepositivas por medio de, conjuntivas aun cuando y cláusulas como salirle el tiro por la culata, así como las paremias, refranes, eslóganes, graffiti, etc. C. Otras expresiones idiomáticas, clichés, metáforas lexicalizadas, el astro de la noche, comparaciones fijadas, blanco como la nieve, muletillas, de eso nada monada. D. Estructuras fijas iniciadoras de frase, por favor, sería tan amable de, oiga, podría. Otras combinaciones formadas por palabras que se utilizan juntas frecuentemente, verbos con régimen preposicional, atreverse a, avergonzarse de, complejos sintagmáticos, a tiro, tortazo, puñetazo limpio, etc. Por otro lado, Michael Lewis introdujo el nuevo modelo de enfoque léxico basado en la hipótesis de que no se almacenan palabras sino unidades de significado más amplio. Lewis propone diferentes clasificaciones de ítems léxicos considerados unidades mínimas. 1. Palabras. 2. Polipalabras, varias palabras unidas que, igual que las palabras sencillas, las podemos encontrar en los diccionarios. Se trata de combinaciones de 2 o 3 palabras que suelen pertenecer a la misma clase gramatical y el significado de conjunto es la suma de sus componentes. Fin de semana, estación de autobuses, parada de taxis, de una parte, de otra. 3. Colocaciones. La combinación de las palabras varía desde la institucionalización rígida hasta la novedad inesperada. La variación es posible tanto en el eje sintagmático como en el paradigmático. Craso error, error garrafal, subir, bajar, mantener los precios. Recién nacido, recién casados. Las colocaciones no tienen base pragmática, eso es lo que las diferencia de las expresiones fijas. Las palabras y las colocaciones están íntimamente asociadas al contenido que el usuario expresa más que a lo que está haciendo. Aquí integra los verbos con la preposición. 4. Expresiones fijas tienen base pragmática, fórmulas sociales y de cortesía. Un momento, por favor, feliz año. Frases completas con significado pragmático fácilmente reconocible, hacer una montaña de un grano de arena, etc. 5. Expresiones semifijas que sirven a un propósito pragmático y aglutinan expresiones orales con huecos. ¿Podría pasarme, por favor? Modelos o frases de entrada típicas, siento interrumpir, pero, y otros modelos usados en expresiones orales y escritas. ¿Cómo enseñaremos el vocabulario en la clase de L en la India? Recuerde que sin la ayuda del diccionario o la ayuda del profesor, a veces los alumnos pueden aprender vocabulario. Vamos a analizar la siguiente imagen. En este caso la explicación es muy clara y los alumnos ya pueden memorizar el vocabulario. A la hora de enseñar, para hablar de las enfermedades solo necesitan aprender la estructura del verbo doler. Me duele la rodilla, me duele el codo o me duelen los oídos. Según la estrategia de comprensión hablaremos de la teoría psicolingüística. El almacenamiento del conocimiento se realiza por esquemas cognitivos relacionados con el conocimiento del mundo y con comportamientos culturales. Además, la retención pasa por la memorización. Creación de redes mentales con agrupación o asociación, memoria auditiva, memoria kinésica, pueden ser algunas estrategias que empleen los alumnos para aprender vocabulario. Las actividades de prelectura o preaudición ayudan a activar los esquemas y las inferencias y deducciones necesarias teniendo en cuenta el contexto. Sugerencias para los docentes de Sonsoles Fernández. Para recordar las palabras, 1. Las agrupo por temas. 2. Me fijo en las que voy a necesitar. 3. Sigo un orden de arriba a abajo, del principio al final, etc.
4. Si son difíciles, las repito y las escribo varias veces. 5. Hago un diccionario personal con dibujos, frases y traducción. 6. Invento una historia con varias palabras. 7. En casa o en clase pongo letreros con los nombres. 8. Comparo con mi lengua. 9. Recuerdo o busco dónde las he visto antes y compruebo si coincide el significado. 10. Si veo que la palabra tiene más de un significado, intento una frase para cada uno de ellos. 11. Recuerdo a qué otras palabras se parecen y me fijo en la diferencia. Y después, 1. Procuro utilizarlas pronto con los compañeros en casa. 2. Las repaso los primeros días varias veces y luego de vez en cuando. 3. Invento crucigramas. 4. ¿Puedes añadir más? En el caso de L en la India, muchas veces los alumnos usan vocablos del inglés pensando que es lo mismo en español debido a la proximidad que tienen las dos lenguas. El impacto del Spanglish ha sido muy popular en los años recientes, donde se descubren nuevos vocablos. La enseñanza del vocabulario en el programa de L tiene diversas fases. A. Selección. Después de introducir un tema, es recomendable que el profesor introduzca una serie de palabras asociadas con el tema. Se estima que para participar en conversaciones informales relativas a temas no especializados basta con saber unas 3.000 unidades léxicas, en cambio se necesita comprender al menos 10.000 para garantizar la comprensión de textos escritos que no sean absolutamente rudimentarios. Pero si damos por buenas estas estimaciones, debemos a continuación plantearnos cuáles son esas 3.000 y 10.000 unidades respectivamente. B. Presentación. Es aconsejable introducir palabras a través de juegos o también audio. La página de www.ver-tal.com es muy útil para introducirlo. C. Consolidación. El profesor puede repartir una lista de vocabulario de la sección de casa. Pueden ser electrodomésticos, adjetivos para describir la casa, los muebles, etc. Y luego pedir a los alumnos que hagan una segregación en diferentes categorías. D. Práctica. Lo más importante es la práctica que puede realizar el profesor. Después de enseñar el vocabulario relacionado con la gastronomía, se puede organizar un juego de rol con criterios enfocados a evaluar la variedad de vocabulario pertinente al tema. Recuerda que la enseñanza de L en la India necesita enfocarse mucho en el vocabulario, pero es la responsabilidad del docente el presentarlo de una manera interesante. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.